Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo: Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró durmiendo otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decir. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos
Levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? La negación de Pedro. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: «También este estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, yo no lo conozco». Un poco después, otro al verlo, dijo: «Tú también eres uno de ellos». «Hombre, no es cierto», le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo: «Ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo». Pero Pedro dijo: «Hombre, yo no sé de qué hablas». Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho: «Antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios.
Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios y diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas.